Vamos a analizar a fondo lo que está pasando con Irán. Lo que empezó como un ataque que parecía de libro, un ataque relámpago, se ha convertido en una crisis a escala mundial. Hoy vamos a desgranar cómo un conflicto que, sobre el papel, debía durar apenas unos días, ahora mismo amenaza con redefinir las reglas del juego, de la economía y hasta de la guerra en pleno siglo XXI. La idea inicial, la estrategia de Estados Unidos e Israel, parecía bastante clara, ¿no? Un ataque contundente, decisivo, para decapitar al régimen iraní. Un golpe rápido, limpio y certero. O eso se pensaba. Pero la realidad, como suele pasar, fue muy diferente. En lugar de esa resolución casi instantánea, el mundo se encontró de repente al borde de una crisis global, súper compleja y sobre todo muy impredecible. Para entender bien cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a fijarnos en 5 puntos clave. Primero, ¿por qué se desmoronó ese mito de la guerra fácil? Segundo, veremos cómo Irán ha sido capaz de usar la geografía como si fuera un arma. También analizaremos la falta de un objetivo claro por parte de los atacantes, la enorme factura que está pagando el mundo entero. Y, para terminar, veremos por qué parece que todos están atrapados en una especie de laberinto del que nadie sabe cómo salir. Venga, empecemos por el principio de todo. Por esa idea, esa premisa, de que este iba a ser un conflicto rápido, sencillo y sin mayores complicaciones. Se partía de la base de que la superioridad militar iba a garantizar un resultado fulminante, pero esa idea de un golpe quirúrgico, un éxito rotundo, se vino abajo casi al momento, y lo que tenemos ahora es un atolladero tremendo que, la verdad, nadie pareció ver venir. Y es justo aquí donde la cosa da un giro totalmente inesperado. Irán, que sabía perfectamente que en una guerra convencional tenía las de perder, decidió mover la partida a otro tablero, a uno completamente distinto, el tablero económico. Y su arma principal no fue un misil ni un ejército, fue la propia geografía. Para ser exactos, este punto que vemos aquí, un lugar clave, el estrecho de Hormuz. Ojo al dato, porque una quinta parte, el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo, pasa por esta franja de agua tan pequeña. Esto, claro, la convierte en un punto increíblemente vulnerable. Y aquí está el quid de la cuestión, la genialidad de su estrategia. Irán no necesitaba hundir ni un solo barco. No. Con la simple amenaza de que podía hacerlo, fue más que suficiente para provocar un caos económico total. El efecto fue inmediato, un aumento de casi el 400% en el precio de los seguros para los buques. Esto en la práctica detuvo en seco la producción de petróleo de Arabia Saudí, de Irak y de Kuwait. ¿Por qué? Pues porque asegurar los petroleros se volvió sencillamente carísimo, prohibitivo. Esta respuesta tan potente por parte de Irán nos lleva a una pregunta que es fundamental. ¿Qué es lo que pretendía conseguir Estados Unidos con todo esto? ¿Cuál era el plan? Desde el minuto 1, los objetivos que se declararon públicamente parecían difusos, incluso contradictorios. Y esto, lógicamente, ha llevado a muchos analistas a cuestionar cuál era la estrategia de fondo, si es que la había. De hecho, a muchos esto les recuerda a lo que pasó en 1979, otro momento en el que Estados Unidos fue incapaz de leer bien la situación interna de Irán, y aquello, como sabemos, tuvo consecuencias desastrosas. Parece que la historia, de alguna forma, se repite. Y esa falta de un plan claro se nota en la cantidad de motivaciones distintas y a veces hasta incompatibles entre sí que se le atribuyen a la Casa Blanca. Que si era por apoyar a Israel, que si por intereses de negocio en el Golfo, que si se buscaba un cambio de régimen o frenar el programa nuclear. Un poco de todo. Algunos analistas lo tienen claro. Sostienen que Israel convenció a Estados Unidos para que actuara, pero sin que estos últimos entendieran bien todas las posibles consecuencias. Y el resultado es esta situación, un callejón sin salida. Pero claro, este error de cálculo estratégico no se quedó en un problema político y ya está. No, las ondas de choque económicas se sintieron de forma inmediata en todo el planeta. La crisis se está notando y mucho, no solo al echar gasolina, sino también en el coste de los fertilizantes y de la urea. Y esto es una amenaza directa a los futuros precios de los alimentos en países que dependen mucho de ello, como pueden ser la India o Bangladesh. A ver, es verdad que países como China o Estados Unidos están usando sus reservas de emergencia para amortiguar el golpe. Pero esto es solo un parche, una solución temporal. Se calcula que no aguantará más de 3 meses antes de que la crisis de demanda sea total. Y como en toda crisis, hay claros ganadores y perdedores. Por un lado, Rusia, como gran exportador de petróleo, se beneficia de la subida de precios, y China puede aprovechar para posicionarse como el comprador alternativo para un Irán aislado, ganando influencia. ¿Y quién pierde? Pues las economías en desarrollo y los consumidores de todo el mundo. Somos los que pagamos la factura. Bueno, y todo esto nos lleva a donde estamos ahora mismo, a un laberinto geopolítico en el que, francamente, no se ve ninguna salida fácil.
Aquí se ve perfectamente por qué es una trampa. Estados Unidos no puede, sin más, cantar victoria y marcharse. ¿Por qué? Porque eso sería dejar a sus aliados, como Israel, totalmente expuestos a los continuos ataques asimétricos de Irán. Pero claro, quedarse significa seguir metido hasta el cuello en un punto muerto que es carísimo y que además parece imposible de ganar. En el fondo, esta crisis es mucho más que un conflicto aislado. Es, en realidad, un síntoma de algo más grande, una quiebra del orden internacional que conocíamos hasta ahora. Y al final, lo que está pasando nos obliga a mirar de frente las enormes vulnerabilidades que ha creado esta economía global tan interconectada que tenemos. El hecho de que se puedan usar puntos económicos clave, como si fueran armas, es algo que lo cambia todo. Y con esto llegamos a la pregunta final, una que da que pensar. ¿Estamos simplemente ante otra guerra regional? ¿Complicada? Sí, pero con consecuencias globales. ¿O quizás lo que estamos presenciando es algo nuevo? El nacimiento de una nueva forma de conflicto global. Una guerra que ya no se libra tanto con ejércitos, sino con el control de las arterias económicas del planeta. Ahí queda la reflexión.